Quiero invitarle, mis hermanos, a que vayamos al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis, al capítulo 21. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 4. Mis hermanos, como ustedes recordarán, hemos estado predicando una serie de mensajes basados, comenzamos en el libro de Génesis, del origen del pecado, el origen del mal, el origen del sufrimiento. Y vemos aquí en Apocalipsis cómo termina el mal, cómo termina el pecado, cómo termina el sufrimiento. Y quiero que me acompañen en esta lectura. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, así nos dice la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Óigame, este versículo 4 es maravilloso y quiero repetirlo de nuevo. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios secará nuestras lágrimas para que ya no lloremos más. ¿Por qué? Porque ya no habrá muerte. Mire que hemos contado tantos muertos en estos días. Ya no habrá muerte que nos separe de nuestros seres queridos. Ya no habrá muerte que nos arranque los proyectos, los planes a futuro y por sobre todo el amor que le tenemos a nuestros seres queridos, y que cuando se lleva a nuestros seres queridos se lleva con ello ese amor que no podemos seguirle prodigando. Y sigue diciendo: y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así vemos cómo se cumple el plan de Dios para la humanidad. Pero yo me imagino que ustedes pensarán lo que yo también pienso, y es que mientras tanto estamos aquí en la tierra, mientras tanto estamos en una tierra de dolor, mientras tanto hay llanto, mientras tanto hay sufrimiento. Pero, ¿qué hacemos? Y como nos dice en Tito capítulo 2 versículo 13, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claro, el apóstol Pablo está hablando a Tito en aquel versículo, en aquel contexto de cómo debemos conducirnos. Y precisamente de eso queremos hablar, de cómo debemos conducirnos mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. Pero no quiero referirme a todas las virtudes que el apóstol Pablo les escribe a Tito en este pasaje, sino más bien referirme a qué hacemos entonces con el dolor y el sufrimiento que tenemos mientras se da la venida de Cristo, mientras aguardamos, mientras esperamos ¿qué hacemos? Y quiero volver a remarcar, a recordar que hemos estado viendo, mis hermanos, cómo llegó el pecado. Le decía en el libro de Génesis, lo vimos, cómo llegó el pecado y cómo el pecado trajo el mal hacia la naturaleza y cómo el pecado trajo el mal al corazón humano. Y hoy en día tenemos un corazón humano que está impregnado por el mal. En Génesis capítulo 6 nos dice que los pensamientos, los designios del ser humano son de continuo hacia la maldad, y ya eso lo vimos el domingo pasado.
Y mis hermanos, es interesante que Dios y el ser humano caminan por senderos diferentes. Y con el manejo del dolor, Dios y el ser humano caminan por senderos diferentes. Por ejemplo, si el ser humano pudiera, quitaría el dolor y el sufrimiento de la existencia humana y dejaría el pecado tal como está o peor. De hecho, es lo que el ser humano intenta hacer, eliminar el dolor. Vivimos en una sociedad, en unos tiempos en donde el ser humano quiere eliminar el dolor a toda costa, buscando cualquier medio para eliminar el dolor. Si hay una anestesia, pon la anestesia. Si hay un medicamento para el dolor, pon esto. Pero también, psicológicamente hablando, es una sociedad, son unos tiempos en donde el ser humano quiere vivir de espalda a cualquier cosa que le produzca dolor. Pero Dios no es así. Dios, que puede hacer todas las cosas, Dios que puede quitar el dolor, ¿qué ha hecho? Lo que Dios ha hecho es quitar el pecado, pero no necesariamente quitar nuestro dolor o sufrimiento por ahora. Porque para quitar el dolor y el sufrimiento, lo que hay es que quitar el mal. Y para quitar el mal, ya hemos visto, hay que eliminar el pecado, que es quien produce el mal. Mis hermanos, el ser humano quisiera eliminar el mal, el dolor y el sufrimiento, pero sin eliminar el pecado. De hecho, es probable que hasta haciendo peores cosas. Yo quiero leerle una historia bastante interesante donde se quiere eliminar el mal en una pareja. Es la historia de una pareja que el doctor le sugiere que deje morir a un niño con síndrome de Down que le había nacido para evitar el sufrimiento que esto le pudiera presentar. Esta historia está publicada en el libro del doctor Timothy Keller, titulado Caminando con Dios a través del dolor y del sufrimiento. Está en la página 86 y 87. Y paso a leer textualmente lo que dice aquella historia. El pastor y teólogo William Wilmot relató algo que ocurrió durante sus primeros años de ministerio. Una mujer en su iglesia acababa de dar a luz y él fue al hospital a visitarla. Cuando llegó allí, el esposo y la esposa estaban esperando al médico porque habían recibido la inquietante noticia de que hubo problemas en el nacimiento. Cuando el médico llegó, le dijo a la pareja que el niño había nacido con síndrome de Down, pero que también tenía una afección respiratoria menor que podía ser corregida. Les dijo: mi recomendación es que consideren dejar que la naturaleza siga su curso y en unos días ya no tendrán problema alguno. Básicamente, le estaba diciendo que era mejor no tratarlo y dejar que el niño muriera naturalmente. Y yo añado, para explicar, debido a la afección respiratoria, la afección respiratoria era tratable, era corregible, pero él recomendaba que no la traten, que la dejen y que así la naturaleza se encargara, lo dejaran morir con esa afección. La pareja estaba confundida, sigo leyendo, y le preguntó al médico por qué no solucionaban el problema respiratorio. Él los miró y señaló que criar a un niño con síndrome de Down provocaría una enorme cantidad de estrés en el matrimonio y que estudios han demostrado que muchos padres de niños con síndrome de Down se separan o se divorcian. Luego expresó: ¿les parece justo
provocar este tipo de sufrimiento a sus otros hijos? Ante la palabra sufrimiento, la esposa de repente pareció comprender. Ella respondió que sus hijos habían llevado una vida segura y cómoda con todas las ventajas del mundo. En todo caso, el problema sería que no han tenido que lidiar mucho con el sufrimiento y las dificultades de la vida. Ella habló de la mano de Dios y dijo: ciertamente puedo ver por qué tiene sentido que un niño como este nazca en una familia como la nuestra. A nuestros hijos les irá bien. Puede ser una gran oportunidad. El doctor se quedó estupefacto y se volvió hacia el ministro, instándolo a hacerles entrar en razón. Fin de la cita. La narración sigue en el libro del doctor Keller y también en el libro del doctor Williams, quien está escribiendo esta experiencia. ¿Cuál es la propuesta que le están haciendo a esta pareja? Mira, criar a un niño con síndrome de Down es un desafío muy fuerte, es un sufrimiento muy grande. Como él nació con una pequeña afección, déjenlo morir, dejen que la naturaleza se encargue, ustedes no lo van a matar, nosotros no lo vamos a tratar, y así él se muere y ustedes se libran de este sufrimiento. Cuando la madre entiende lo que le están proponiendo, le dice: no, eso no es así. Y viene el médico entonces y le dice: pero ustedes creen que es justo que ustedes pongan a sus otros hijos a sufrir teniendo que tener un hermano con síndrome de Down y todo lo que esto representa. A lo que la madre le responde que sus hijos habían tenido una vida muy cómoda y sin sufrimiento y que no le vendría mal el tener que lidiar con esa situación para que aprendieran mejor a lidiar con la realidad de la vida. El médico no se quedó así, sino que sigue insistiéndole al pastor que está ahí para que ayude a entrar en razón a esta pareja. Porque para el médico, esta pareja está mal. Pero no solo para el médico. Yo no quiero hacer un juicio aquí hacia el médico, o por lo menos no a él solamente. Es que nosotros analicemos como seres humanos cómo los seres humanos evitamos a toda costa el dolor, a toda costa de que todo lo que podamos hacer para evitar el dolor lo hacemos, aun sean cosas indebidas. Por eso, cuando una muchacha de pronto sale a divertirse, no tiene control de su cuerpo, tiene relaciones sexuales, queda embarazada, de pronto dice: yo tengo que eliminar este obstáculo en mi vida. No lo ve como un niño, no. Esto es un obstáculo porque yo tengo mis planes, yo tengo mi futuro y yo no puedo dañar mi futuro por esto. Fíjense cómo nos tratamos de librar del sufrimiento, aunque sea cometiendo un pecado mayor. No solo el pecado de fornicación, sino ahora el pecado de asesinato también. Porque para el ser humano, el dolor es algo sin sentido. El dolor es algo sin provecho. El sufrimiento no tiene ningún provecho desde la óptica humana. De hecho, mis hermanos, vuelvo a repetir, vivimos en una generación que quiere evitar el dolor a toda costa. Lo digo hasta como psicólogo. Da pena ver cómo yo estoy de acuerdo que el bullying se debe evitar. Pero el bullying ha existido desde que el mundo es mundo. De hecho, nos podemos ir a tiempos atrás, muy atrás, cuando nace el hijo de Sara. ¿Por qué le dice Sara a Abraham que eche a Agar y a su hijo de su casa? Porque el muchacho Ismael se estaba burlando de su hermano Isaac. Pero no solo eso, el bullying ha existido todo el tiempo. ¿Y qué ha hecho el bullying?
Anteriormente la gente no se suicidaba por bullying. Anteriormente usted no oía a un muchacho que se suicidaran porque le dijeran cacón, le dijeran narizón. Si hubiera sido así, yo no estuviera aquí hoy en día. Entonces, mis hermanos, esto ha existido todo el tiempo. ¿Cuál es la sociedad que está perdiendo más jóvenes, que está perdiendo más niños por el bullying? Precisamente la sociedad que tenemos. ¿Por qué? Porque está haciendo niños débiles, niños que no pueden sufrir en lo más mínimo, niños egoístas. Y no es que la sociedad tiene que hacernos así, nosotros nacemos así, siendo egoístas. Pero ¿qué sucede? Como los padres de hoy en día están por evitarle cualquier tipo de dolor o sufrimiento a los hijos, por cualquier medio, lo que está haciendo es seres humanos débiles, seres humanos que a la más mínima frustración responden con suicidarse. Las tasas de suicidio cada vez son mayores. ¿Y dónde que son mayores? Donde las sociedades son débiles, donde las sociedades le han quitado propósito a la vida. Los japoneses, los coreanos han descubierto esto. ¿Cuál era uno de los países de mayor tasa de suicidio? Y todavía lo es, Japón. ¿Pero por qué se están suicidando? Son jóvenes que no sienten. ¿Y cuál es la razón de ser, de vivir? Tienen todo resuelto. Esos países que han querido quitarle el sufrimiento y el dolor a la vida, han querido criar hijos en una burbuja irreal. La realidad es que el mundo es cruel. Vivimos en un mundo cruel. Vivimos en un mundo donde ya vimos que hay un mal natural, pero también hay un mal moral. El ser humano es cruel. ¿Y qué es lo correcto? Que usted prepare a sus hijos para enfrentar el dolor, enfrentar el sufrimiento y salir victorioso en medio del dolor y el sufrimiento. Pero el ser humano lo que quiere es evadir el dolor y el sufrimiento. Y esta propuesta no es más que la realidad que refleja una humanidad que quiere eliminar el dolor y el sufrimiento sin eliminar la maldad. Quiere eliminar el dolor y el sufrimiento sin eliminar el pecado. Y para usted eliminar el mal, necesita eliminar el pecado. Y el mal es quien produce el dolor y el sufrimiento. Dios, que tiene el poder para todo, su intención es eliminar el pecado en nuestras vidas. Y por eso es que mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, Dios no elimina el dolor y el sufrimiento de sus hijos. Al contrario, Dios usa el dolor y el sufrimiento en sus hijos con un propósito. Y precisamente de eso queremos hablar en el día de hoy. Queremos hablar de 7 tipos de propósitos en el sufrimiento. Y cuando hablo del sufrimiento incluyo el dolor y el sufrimiento, porque todo dolor produce sufrimiento, pero no todo sufrimiento viene de un dolor físico. Y cuando hablamos de dolor nos referimos a dolor físico, porque hay un dolor físico, pero hay también un dolor emocional, hay un dolor espiritual. Y para los dolores físicos tenemos anestesia, pero para los dolores emocionales no hay anestesia. Hay un grupo de psicólogos que lo que plantea es usted bloquear ese dolor. No piense en cosas malas, piensa en cosas buenas. No piense en cosas negativas, piense en cosas positivas. Como que solo con usted pensar se resolvió el problema. No es así, no es tan sencillo así. Es que hay que enfrentar ese sufrimiento. Vuelvo a repetir, hablar de 7 tipos de propósitos en el sufrimiento. Y continúo citando el mismo libro del Dr. Tim Keller, ahora en su página 52, donde él, a su vez, cita al Papa Gregorio Magno, del 540 al 602, es decir, siglo VI, inicio del siglo VII, quien presenta 2 tipos de dolores, y también el doctor Keller presenta 2 tipos de dolores también. Vamos a hablar de esos 4 y luego yo añadiré 3 tipos de dolores más
que no están aquí en esta cita del doctor Keller. Procedo a leer la cita del doctor Keller de su libro El dolor y el sufrimiento, o in extenso, Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento, en su página 52. Dice: en Moralia, y abro un paréntesis, que es un libro escrito por Gregorio, o un escrito de Gregorio, el Papa Gregorio Magno, y vuelvo a leer la cita. En Moralia, Gregorio muestra que los amigos de Job insistieron en que su gran sufrimiento tenía que ser el castigo por alguna perversidad de igual magnitud. Pero no pudieron percibir que en el mundo hay diferentes tipos de sufrimiento y que todos son útiles para una serie de propósitos divinos. Hay sufrimientos, dice Keller, que sirven para disciplinar y corregir a alguien cuyos patrones de vida son pecaminosos, como es el caso de Jonás, quien casi perece en la tormenta. Hay otros sufrimientos que sirven no para corregir errores del pasado, sino para prevenir errores en el futuro, como es el caso de José, quien fue vendido como esclavo. Y luego, nuevamente cita el doctor Keller al Papa Gregorio diciendo: y luego está el sufrimiento que no tiene otro propósito que el de conducir a una persona a amar a Dios con más fervor. Sí, lo está escuchando bien y lo estoy leyendo como dice. Y luego está el sufrimiento que no tiene otro propósito que el de conducir a una persona a amar a Dios con más fervor y así descubrir la paz y la libertad suprema. El sufrimiento de Job, según Gregorio, pertenece a esta última categoría. Hablemos del primero. El primer propósito en el sufrimiento que viene como castigo por alguna perversidad. De hecho, en el libro de Job, es lo que los amigos de Job le plantean a Job, de que él estaba sufriendo por alguna perversidad que él había cometido. Este propósito del sufrimiento es el propósito más popular. Casi todo el mundo cree que al que le va mal es porque está haciendo algo mal. De hecho, quiero leer lo que le dice Elifaz a Job en Job capítulo 4 versículos 7 y 8. ¿Qué le responde Elifaz a Job? Piensa ahora, ¿qué inocente se pierde? ¿Dónde los rectos son destruidos? Yo he visto que quienes cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosecharán. Así nos lo dice la versión Reina Valera. Quiero leer el mismo pasaje, pero ahora lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, porque nos lo plantea más claro en un lenguaje de nuestros tiempos. Le dice Elifaz a Job, versículo 7, detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? Le pregunta Elifaz a Job y le sigue diciendo: la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. ¿Qué es lo que plantea este propósito del dolor, del sufrimiento? Que todo el que le viene un sufrimiento, que todo el que le viene una catástrofe es porque algo malo hizo él. Es porque se portó mal, y al que se porta mal, le va mal. Y sí, debemos reconocer que en la generalidad de los casos, en algunos casos, al que se porta mal, le va mal. Pero no siempre sucede así. No siempre al que se porta mal le va mal. De hecho, hay veces en donde al que se porta mal le va muy bien, sobre todo si vive en República Dominicana y en nuestros países hispanos.
en donde los ladrones, los corruptos, los delincuentes viven una vida, óigame. Pero eso es sinónimo de que vivimos en un mundo donde reina la maldad, que gobierna el pecado. Lo grande es que a veces cuando una persona sufre porque él se portó mal, él mismo siente como un cargo de conciencia y entiende que él se lo merece. No solo los amigos de Job pensaban de esta manera. El mismo Job tenía esa convicción de que le va mal al que se porta mal. Por eso Job está diciendo que el trato que él está recibiendo es una injusticia. Siempre que le responde a Elifaz, a Bildad, a los tres que le responde, le dice: yo soy inocente y Dios se ha equivocado conmigo, me está dando un castigo que no me corresponde porque yo soy inocente. De hecho, mis hermanos, ¿cuándo es que nosotros, como que el ser humano común y hasta nosotros los creyentes, nos llegan algunos pensamientos? Cuando uno ve que algo, un sufrimiento fuerte le llega a un inocente entre comillas. Por ejemplo, cuando usted ve que un niño nace con una enfermedad terrible, usted dice, pero ¿y por qué ese niño? Cuando usted ve que una persona muere, una persona buena muere de una manera atroz, usted dice, oh, pero ¿y por qué? De hecho, los reclamos hacia Dios en la mayoría de las personas están precisamente cuando ellos entienden que se está cometiendo una injusticia. ¿Por qué? Porque conforme a esta concepción, al que le viene algo malo es porque está haciendo algo malo. A nadie que esté portándose bien le viene nada malo. Y por eso es que piensan de esta manera. Pero no siempre es así. De hecho, no solo los amigos de Job tenían esta concepción de que sufren los que cometen cosas malas. Es la misma teología, la misma percepción de la mayoría de las personas y de muchas religiones. Por ejemplo, es lo que plantea el tema de los que creen en el karma, de que a usted le llega el mal que usted siembra. Y así usted va a ver en las diferentes religiones. De hecho, entre los rabinos judíos también se había colado esto de que solo sufren los que se portan mal. Y para los rabinos judíos responder a esto de que, ¿y qué pasa cuando una persona nace con una enfermedad, nace con un sufrimiento? Entonces ellos dicen, oh, lo que pasa es que el pecado del papá lo está pagando el hijo. Y quiero citar aquella famosa pregunta que le hacen los discípulos a Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, a partir del versículo 1. Nos dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta es una pregunta que no la vamos a debatir ahora, pero era una pregunta que estaba dentro del debate de los rabinos judíos. ¿Por qué una persona nace con una enfermedad? Si las enfermedades deben venir como consecuencia de un pecado que la persona cometa. Al que se porta mal, Dios lo castiga. Es lo que nos han enseñado desde niño. Pero no siempre es así. De hecho, chequeemos la respuesta de Jesús en el versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa enfermedad, esa ceguera, desde niño nació ciego, no era por un pecado que cometieron los padres, ni por un pecado que cometió él. Yo me imagino que cuando Jesús le dice eso a los discípulos abrieron los ojos. ¿Cómo? Y entonces, ahí su teología cae.
Era lo que creían muchos, y por eso Jesús de nuevo corrige a otro grupo. En Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mis hermanos, no podemos negar de que este tipo de propósito en el sufrimiento, el propósito de que usted paga lo malo que usted hace, existe, sí. En varias ocasiones se da así. Pero tampoco podemos decir que todos los sufrimientos vienen porque usted se portó mal. Es lo que nos está enseñando Jesús aquí. Es lo que vemos en el libro de Job. No era por un pecado que Job había cometido que Job estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Jesús dice: este hombre nació ciego no por un pecado que cometieron sus padres ni un pecado que cometió él. Y Jesús habla y corrige aquí del pensamiento que tenían de que a aquellos le llegaron esas cosas malas porque se portaron mal. De donde yo puedo deducir que a mí no me ha llegado nada malo porque yo me porto bien. Y esa es la gran frustración del que se porta bien y le llegan cosas malas. Pero es que esto es una injusticia, porque yo me porto bien. Entonces, es el mismo argumento de Job, que él estaba siendo castigado injustamente. Pero sucede que no siempre el dolor y el sufrimiento vienen como consecuencia de una maldad que usted haya hecho. No siempre ese mal, ese sufrimiento viene como consecuencia de una maldad que usted haya hecho. Por tal razón, Jesús desestima ese método de evaluar si una persona es buen cristiano o no. Yo he escuchado tantas y tantas veces a personas hablar: oh, estos cristianos que nunca salen de una enfermedad deben revisarse porque no andan bien, por algo está mandando el Señor. No, esa es una teología incorrecta, no es una teología bíblica, es una teología que no enseña lo que enseña la Biblia, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay múltiples razones, propósitos en el sufrimiento. Por eso, mis hermanos, hoy estamos analizando esto. Y de hecho, cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, nos dice que Dios está dejando la mayoría de la maldad humana para el final de los tiempos. Y quiero invitarle que vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuándo es que Dios va a juzgar para castigar? En la mayoría de los casos vemos que nos dice que al final, versículo 13, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde usted va a pagar por sus pecados, donde usted va a pagar por sus daños.
¿Y por qué el que su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado? Porque todos los que estamos inscritos en el libro de la vida somos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido nuestra maldad, hemos reconocido que pecamos contra Dios, hemos reconocido que somos malos, y por eso nos hemos basado en el sacrificio de Cristo para recibir el perdón, para recibir la reconciliación con Dios. Y todo el que viene a Cristo, todo el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, todo el que cree en Él, es inscrito en el libro de la vida. Pero cada quien recibirá su retribución al final. Por ahora, a veces sí. Vuelvo a repetir, hay personas que de pronto le llega una cirrosis hepática por el consumo desmesurado de alcohol. Y aquí sí, pero no siempre sucede así. Hay un segundo tipo de sufrimiento que quiero abordar, y es que hay un sufrimiento que sirve para disciplinar y corregir a alguien cuyos patrones de vida son pecaminosos, como es el caso de Jonás, quien casi perece en la tormenta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, presento disculpas porque este aparato está dando este ruido, pero no le haga caso, que yo tampoco le haré el caso. Este tipo de sufrimiento es un sufrimiento que es con el propósito de disciplinar y corregir. El propósito no es el castigo por el castigo. El propósito es disciplinar y corregir. ¿Y a quién se disciplina o corrige? A los hijos. Usted no disciplina a los hijos ajenos. Entonces, este tipo de sufrimiento es un sufrimiento que le pasa a los hijos de Dios. Vayamos al libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 1. Solo voy a leer porque me demandaría mucho tiempo el análisis profundo de este pasaje. Pero vemos por qué Dios permite este sufrimiento en Jonás con el propósito de corregir. Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, en el extremo opuesto de donde Dios lo está mandando. Dios lo está mandando en una ciudad hacia el norte y él coge para el sur. En el extremo opuesto. Dios dice que aquí, pero Jonás dice que se va por allá. ¿Qué tanto nos parecemos a Jonás, los evangélicos? ¿Cuántas veces Dios nos dice cómo es que debemos obrar, cómo es que debemos actuar? Pero nosotros lo hacemos a nuestra manera. ¿Cuántas personas con llamado a ministerio? Pero ellos dicen: no, ahora no. Ahora yo estoy en mi trabajo, en mis estudios, en mis planes. Después yo haré ministerio. Y le pasa lo mismo que a Jonás. ¿Y qué le pasó a Jonás? Sigamos, versículo 4. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios.
Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire qué interesante, mis hermanos. Aquí vemos el sufrimiento de algunos. Los marineros tuvieron miedo. Y si los marineros tenían miedo, yo me imagino que todo el que estaba allí tenía mucho más miedo todavía. Están preocupados, están pensando que se van a morir, están pensando que le llegó el último día. ¿Por culpa de ellos? No. Y dice que echaron al mar los enseres que había en la nave. ¿Qué quiere decir de eso? Hay una pérdida material. ¿Por culpa de ellos? No. Porque allí hay un desobediente que Dios lo llamó a hacer un trabajo, pero él se quiere ir a hacer otra cosa. Él se quiere ir por otros lados. Y lo grande es que mientras los inocentes están sufriendo, el culpable está rendido durmiendo, quitado de bulla, despreocupado. Y los que estaban a su alrededor sufriendo, como le dijo como le dijo Eliú a Job, que cuando una persona peca, los que sufren son los que están a su alrededor. Sigo en Jonás, versículo 6 del capítulo 1. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Jonás sabe muy bien que es él el culpable, pero está callado, viendo a los otros sufrir. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Ese tipo de suerte es: ¿será este o será este? Si cae cara, eres tú. Si cae escudo, eres tú. Y así fueron por despeje hasta que cae en Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa, si lo dijéramos en los términos modernos de ahora, sé que por mi culpa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. ¿Qué vemos aquí? Un sufrimiento cuyo propósito es disciplinar. Y los que han leído la historia de Jonás saben que a Jonás se lo tragó un gran pez. Y en el vientre de ese pez duró 3 días de viaje para llegar al lugar donde Dios lo había enviado. ¿Y dónde lo vomitó el pez? En las playas de Nínive. Qué interesante, mis hermanos.
Jonás pudo obedecer y llegar en buen estado, en primera clase, sin sufrimiento, sin dolor. Pero ¿qué hizo él? Lo contrario a lo que Dios le mandaba. Miren, y esta historia de Jonás tiene muchísimas versiones modernas. Conozco muchísimos casos de personas que Dios le hace un llamado para hacer algo y ellos deciden hacer otra cosa. Dios le ha hecho un llamado para un ministerio o para alguna labor o para un trabajo. Y ellos, no, ahora yo voy a hacer tal cosa después. Y así como perdieron todas las pertenencias, hay algunos que vienen al ministerio que Dios lo ha puesto a hacer cuando lo han perdido todo y cuando ya lo vienen vomitado por el pez. Cuando ya han entendido que primero está el reino de Dios. Y algunos pensarán, oye, pero qué malo es Dios. No, Dios al que ama disciplina. Hay otros que dicen, ay, pero que Dios se la ha cogido conmigo. Yo veo otras personas que hacen y deshacen y Dios no los corrige. Y yo desde que hago lo más mínimo, de una vez me viene la corrección. Me viene el ramplimazo, como decimos en Dominicana. Pero al que le pasa eso, en vez de quejarse, debería agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina. De pronto, a aquel que uno ve en la iglesia haciendo y deshaciendo y no le pasa nada, de pronto está ahí, pero no es hijo. Porque ¿a quién es que se le da la corrección? Al hijo.